Teatro clown. El clown se comunica directamente con su público, rompe con la cuarta pared, que es la pared imaginaria que se crea entre el actor y el espectador, donde sea que se presente, calle, animaciones, teatro, hospitales, etc. Se expresa a través de sus emociones y sensaciones, para lo cual utiliza su cuerpo, o sea, se expresa físicamente. Esto hace que al interpretar clown se esté comunicando con un lenguaje universal que trasciende idiomas, culturas y generaciones. Existen varios tipos de clown. El típico clown, nacido en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, payaso blanco, es guapo, elegante, a veces autoritario y malicioso, de apariencia fría y lunar. Presenta la ley, el orden, el mundo adulto, la represión, características que no hacen sino realizar el protagonismo del Augusto. Augusto es totalmente impertinente y es el promotor de todo tipo de travesuras. Desestabiliza al payaso blanco, desbaratando todas sus iniciativas con su intervención. La catástrofe está asegurada para llevar a cabo una actuación a través de un número en el que los accidentes están relacionados. Contraaugusto, también llamado contraaugusto y tromo, tercer elemento de un trío de payasos que suele ampliar los gags del primer Augusto, a menudo es musical. Excéntrico. Evolución del personaje de Augusto, contrapuesto a este por la dignidad de su cabezonería y por la inteligencia que demuestra en enfrentarse a las dificultades, que a menudo resuelve con una genialidad sorprendente. Se presenta siempre solo y normalmente no habla. Como oponentes dramáticos sustitutivos, usa los instrumentos musicales o los objetos con que se afronta. Vagabundo. Este personaje nació de los vagabundos que viajaban en los trenes de mercancías a lo largo del país, buscando trabajo. El tramp cree que el mundo le debe la vida, que su condición está causada por otros. Quiere y espera que todo el mundo sienta lástima de él. Hace todo lo posible por evitar el trabajo, un traje oscuro, smoking, cola a solo, una camisa y pantalones, hechos para parecer viejos y usados. Payaso de Soirée. Especialidad del payaso, normalmente Augusto, que actúa a las entradas de la represa. Es el descendente evolucionado de los primeros Augustos, los cuales, antes de formar pareja con los clowns, se ocupaban de entretener al público para llenar el vacío entre los números de circo, el montaje y desmontaje de la gavilla, instalación y retirada de aparatos, etc. Mimo clown. Variedad de clown habitualmente mudo, se presenta solo y teniendo los objetos como oponentes. Despliega una gran cantidad de habilidades físicas y o musicales. En este sentido, sus concepciones y dramaturgia son paralelas a las del Augusto excéntrico.